Buenas noches, bendiciones. Les habla Franci López del Ministerio Tierra de Oración. Un ministerio que sabe adorar al Padre en espíritu y en verdad, bajo la cobertura de la profeta Mari Carmen Astacio en Puerto Rico y nuestros pastores Juan Guillermo Hoyos y su esposa Alejandra Fernández acá en la ciudad de Medellín, Colombia. En esta noche estoy con ustedes para compartir la cápsula de fe y la he denominado Arrepentimiento genuino, equilibrio perfecto. La palabra de Dios dice en Hechos 13 del 19 al 20: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados todos vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. La palabra de Dios es clara cuando nos habla de que hay una necesidad de arrepentirnos, pero ese arrepentimiento debe ir acompañado de una conversión. El arrepentimiento es cuando tú y yo reconocemos los pecados delante de Dios, y no solamente una sola vez cuando nos acercamos a Jesús, sino todos los días de nuestra vida. Reconocer que le necesitamos para mantenernos en esa santidad a la cual el Padre nos llama a vivir. Y convertíos implica que debe haber un cambio. No solamente es expresar que nos hemos arrepentido, no solamente es sentir tristeza y dolor por el pecado, sino que debe ir acompañado de un cambio. Cuando algo cambia, muda, es porque se ha convertido. No podemos decir que hay una conversión si seguimos actuando de la misma manera. Para que sean borrados nuestros pecados, dice la palabra. Y es maravilloso porque todos deseamos tiempos de refrigerio, todos deseamos tiempos de descanso, tiempos de bonanza, tiempos de paz, pero solamente pueden venir cuando hay arrepentimiento y conversión. Y dice la palabra del Señor, y Él envíe a Jesucristo, Él, o sea, nuestro Padre Celestial, que nos fue antes anunciado. También dice la palabra del Señor en Hebreos 4:16: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro es todos los días, cuando nos sentimos tentados o aún cuando hemos fallado y hemos pecado, y delante de Dios podamos ir cada día a pedir ese oportuno socorro, esa misericordia. Y hay dos enemigos del arrepentimiento genuino, de los cuales quiero hablarte en esta noche. Uno de ellos es esa mentira de creer que Dios no puede perdonar lo que yo he hecho. Y la otra es creer que mi pecado no es tan malo para que yo me arrepienta o para que yo cambie X o diferente actitud, diferente pecado por el cual yo esté tentado a cometer o haya cometido. Y ambos representan dos lados opuestos muy delicados. Si no somos tentados a creer en una, es muy probable que seamos tentados a creer en la otra. Ambas son igualmente engañosas y ambas conducen a la esclavitud espiritual. Es por esto que debemos estar muy atentos, porque cada vez que nosotros hablamos del perdón, escuchamos a muchas personas que dicen que no se han podido perdonar a sí mismas. En ese mismo punto estuve yo por mucho tiempo. Yo decía, yo puedo entender que Dios ya me perdonó, pero ¿cuánto me cuesta perdonarme? Y pude entender que ahí había algo mal que estaba delante de Dios en mi corazón, siendo expuesto. Porque al yo no perdonarme, estoy diciendo que el perdón de Dios no ha sido suficiente, o estoy pensando que yo soy más importante, que si Jesús me pudo perdonar y yo no me puedo perdonar, entonces es que yo soy más importante. Y es interesante notar que la palabra de Dios no menciona la necesidad de perdonarnos a nosotros mismos, pero sin embargo
Creo que es necesario que cada uno de nosotros podamos entender que al recibir el perdón de Dios, también entonces estamos recibiendo ese autoperdón. Porque cargar con la culpa y la vergüenza es un error. Y también creer que no es necesario arrepentirnos, pedir perdón es otro error. Porque a pesar de que sabemos de que Dios puede perdonarnos en lo profundo de nuestro ser, no creer que hayamos recibido ese perdón completo resulta difícil, porque entonces no hemos aceptado la misericordia y el perdón de Dios. Y asimismo, creer que no necesitamos el perdón de Dios, entonces nos separa del Padre. Porque la palabra de Dios dice que es necesario que nos arrepintamos para que puedan venir del trono de Dios la gracia, alcanzar la misericordia y hallar el oportuno socorro. Y dice también que debemos arrepentirnos y convertirnos, como les mencionaba al inicio. Así que es necesario que hoy recordemos que el sacrificio de Jesús fue más que suficiente. Nuestras obras nunca alcanzarán para hallar ese oportuno socorro. Lo único que nos acercó al trono de la gracia fue el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Así que es necesario que aceptemos esa misericordia y que nosotros nos mantengamos en comunión constante con nuestro Rey Celestial para que podamos disfrutar de esa misericordia, de esos tiempos de refrigerio. Es necesario recordar que solamente Jesús nos puede dar el perdón de pecados, que solamente Jesús nos puede dar un nuevo corazón, porque su sangre preciosa pagó el precio por cada uno de nosotros. La verdadera gracia es entender que mi pecado no es tan grave como para que Dios no pueda perdonarlo. Pero también es ser realistas de que es necesario que por más pequeño que consideremos una falta, debemos acudir al trono de la gracia. Entonces, ese es encontrar ese equilibrio perfecto. Así como dice la palabra del Señor en Salmos 85:10. Y es una hermosa descripción del Señor Jesús y de lo que hizo por nosotros en la cruz. Dice la bendita palabra del Señor: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Fue en el Calvario donde la misericordia y el amor de Dios por los pecadores y la verdad de su indignación santa por el pecado se encontraron. En el Calvario, Dios cargó sobre Jesús el castigo por todos los pecados del mundo, y al mismo tiempo Él ofreció paz y reconciliación por los pecadores, todos aquellos que estábamos lejos de Él. La cruz revela con la mayor severidad lo que Dios piensa del pecado y el pago indescriptible para redimirnos de lo que con ligereza nosotros denominamos flaquezas, debilidades. Asimismo, la cruz exhibe en toda su intensidad el amor y la misericordia, aún hacia el peor de los pecadores, como dice la palabra de Dios en Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de plena aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de quienes yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Que ninguna de estas dos mentiras nos separen del trono de la gracia. Creer que nuestro pecado sea tan grande que Jesús no lo pueda perdonar, o creer que es insignificante y que no necesitamos arrepentimiento. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te damos gracias por ese momento perfecto en el que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Gracias, Padre Celestial, por tu obra perfecta, por habernos entregado
ese precio precioso que pagó Jesús en la cruz del Calvario, entregando cada gota de sangre, cada gota de amor que llevaba nuestros nombres. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón aún por aquellos que son ocultos delante de nuestros ojos, delante de nuestra mente. Padre celestial, todo aquello que hemos dejado de confesar porque lo hemos creído muy pequeño, pero que no te está agradando. Espíritu Santo, manténnos en alerta. Espíritu Santo, sé tú nuestro faro, nuestra guía. Espíritu de Dios, guíanos a toda verdad cada día de nuestras vidas. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, envía a Jesucristo, que con su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Señor, aún yo oro en esta noche por cada uno de aquellos que aún se encuentren batallando con la falta de perdón, con aquellos que pueden entender que Jesús pagó el precio en la cruz, pero que ellos mismos no se perdonan, Señor, porque hay autosuficiencia, Señor, porque hay orgullo, porque hay altivez, Padre, porque hay tanto perfeccionismo en ellos, Señor, que olvidan que tu obra fue más que suficiente. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú librándonos hoy, que seas tú, Señor, colocando, bendito Dios, ese temor santo para no pecar, que seas tú, Señor, revelando esta verdad, Señor, que el arrepentimiento genuino es el equilibrio perfecto, Señor, para hallar el oportuno socorro, que tu gracia y tu amor son más que suficientes. Gracias, Señor, porque tú ya nos perdonaste, porque tú ya nos libertaste, porque tú nos diste vida eterna. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra y te pedimos en esta noche, Jesús amado, ven a nuestros corazones, que podamos tener una noche de bendición, Señor, una noche donde podamos descansar y podamos despertar, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. En paz nos acostamos y asimismo pues nos levantaremos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.